Una vez más acá, Juan Data, desde la Daticueva en Oakland, California. Y hoy les vengo con una entrega especial. No les voy a hablar de un libro, de un disco ni de un evento, sino que voy a hablar de 45 King, el productor de hip hop que acaba de fallecer hace un par de días, el viernes pasado. Y en relación a eso del fenómeno de los discos de 45 revoluciones por minuto o de 7 pulgadas, como le quieran llamar, los singles de vinilo, estos chiquititos que vienen con un agujero grande en el medio. Acá en Estados Unidos se los conoce popularmente como 45s y es de ahí de donde viene el nombre de 45 King. Así que les quería contar un poco de qué se trata esto para los más jóvenes, especialmente que nacieron en la era digital y se perdieron quizás toda la época del vinilo, la importancia que tiene el vinilo y este formato en particular del vinilo para el hip hop y qué importante fue el 45 King como productor, como pionero de la escena beatmaker antes de que existiese una escena beatmaker como fenómeno dentro de la cultura hip hop. 45 King era un productor de los 80 que se adjudicaba desde su nombre el título de ser el rey de este formato, de los discos de 45 revoluciones por minuto. O sea, son discos que giran a una velocidad más rápida que los discos grandes de 12 pulgadas, los LPs o singles de 12 pulgadas, que por lo general suelen girar a 33 revoluciones por minuto y un tercio. Los discos de 45 van más rápido, tienen menos espacio, entra solo una canción por lado, a menos que sean canciones súper cortas de un minuto y medio nada más, pueden entrar dos, pero lo estándar es que tengan una canción de cada lado y por muchos años era el formato principal de la difusión de la música popular en Estados Unidos y en gran parte del mundo, antes de que se impusiese del todo el formato álbum. 45 King durante su carrera tuvo una trayectoria bastante larga y es muy reconocido dentro de la escena del hip hop purista, pero nunca trascendió al mainstream, casi no se lo conoce afuera del purismo hip hop. Es un tipo que quizás que no tuvo el reconocimiento de los medios, no era un tipo que andaba ahí buscando fama, y también era una época en la que los productores no eran famosos. Los productores de hip hop en esa época, pre-Marley Marl, eran más que nada eran tipos que trabajaban detrás del cortinado y que muy rara vez daban la cara, muy rara vez se los conocía o daban entrevistas. Entonces no es mucho lo que se sabe sobre ellos, sobre los productores de esa época, salvo los Rick Rubin quizás, que era el único productor así de renombre de los 80 antes de Marley Marl. Pero 45 King estaba ahí en esa época y él se caracterizaba por buscar y encontrar sampleos muy raros en discos de 45 revoluciones por minuto que no eran populares y que quizás pasaban desapercibidos para el público general de hip hop. Entonces él era un digger antes de que se usase el término digger. Era el digging in the crates, la idea del digger, del tipo que está excavando entre la basura buscando discos raros, desconocidos, para encontrar ese loop perdido y samplearlo, loopearlo y hacer un beat de rap en base a eso. Se lo conoce principalmente por 4 cosas al 45 King. Una fue por fundar la Flavor Unit y producir a Queen Latifah en su primer trabajo. Fue un poco el padrino artístico de Queen Latifah, que para mí es la reina máxima del rap femenino a nivel mundial. Así que por eso ya de por sí le estoy totalmente agradecido al 45 King de por vida. Se lo conoce también por mucho más tarde en su carrera, ya a finales de los 90, haber producido Hard Knock Life para Jay-Z, la canción en la que samplea el soundtrack de Annie, Anita la huerfanita. Y quizá para el público más joven de afuera de Estados Unidos, por lo que más se lo reconozca es por haber producido la canción Stand de Eminem. Pero en el mundo de los DJs y de los beatmakers acá en Estados Unidos y en el hip hop purista, por lo que más se lo reconoce es por haber sido uno de los beatmakers pioneros en lanzar álbumes instrumentales de puros beats. Era algo que en esa época era casi insólito e impensado, porque la mayoría de los beatmakers trabajaban haciendo beats para raperos, para que los raperos se luciesen sobre el beat. El beat no estaba pensado para que se luciese por sí solo. El 45 King sacó álbumes en los que eran todos tracks instrumentales
que eran súper populares en esa época, porque era una época en la que todavía era muy difícil encontrar tracks instrumentales. Entonces eran discos que eran muy populares entre los MCs para practicar, para ensayar, para grabar demos, para hacer freestyle, para batallas, para lo que sea. Y muchos DJs los usaban también en sus mixtapes, en sus sets, en las discotecas, para hacer blendings en vivo, poniendo una base y una capela y hacer un remix en vivo y ese tipo de cosas. Entonces los beats que producía el 45 King eran muy populares por eso. Y hay uno en especial que es el más popular de todos, que ha trascendido en la historia del hip hop, que es el número 900, The 900 Number. Un track instrumental que él hizo bastante simple con 2 loops cortitos nada más, que se usó en un montón de remixes, pero la versión más popular de su uso fue la canción Let Me Clear My Throat de DJ Kool en fines de los 90. Pero, ¿qué tienen de especial estos discos de 45 revoluciones por minuto que sampleaba el tipo este? ¿Y qué es lo que los hace tan especiales? Más allá del tamaño chiquito que los hace ver más atractivos visualmente, quizás tienen un encanto particular por lo estético. Los discos de 45 revoluciones por minuto, los discos de 7 pulgadas, los singles, no estaban pensados para DJs de clubs. Estaban pensados principalmente para DJs de radios. La mayoría de los sellos discográficos grandes publicaban los discos, las canciones, los hits en este formato para difundirlos a las radios. También para las rocolas, las jukebox, las máquinas que eran muy populares hasta no hace tanto tiempo en los bares, en los pools, en los salones de bowling en Estados Unidos. También otra cosa que hacía el formato muy popular es que era mucho más barato, accesible para el público, lo que hacía que muchos chicos empezasen a coleccionar discos en este formato, porque los álbumes eran mucho más caros. Entonces el álbum estaba pensado para un público más adulto o un público con un acceso económico un poco más elevado, y por eso en este formato se imprimían muchos discos infantiles, discos de cuentos, discos de canciones para chicos, de los Muppets, de Disney, de todas esas cosas. El formato también se lo suele reconocer por este símbolo que ven acá en mi remera, que es una de las formas de adaptador, que es este que ven acá, que se ponía acá en el centro del disco y para que uno lo pueda tocar en una bandeja tocadisco o una tornamesa, como le quieren llamar. Cuando explota el fenómeno del DJ y las discotecas en Estados Unidos, que es a finales de los 70 con el boom de la música disco, se impone el formato del single de 12 pulgadas, el single grande, que facilitaba primero tener los surcos mucho más gruesos en el disco. Eso hacía que sonasen mejor, que tuviesen más potencia, sobre todo más sonidos más bajos. Y también la facilidad de extender la canción mucho más larga. Vos podías hacer singles de 12 pulgadas donde una canción podía tener hasta 15 minutos. Y ese es el formato que se impuso en el hip hop, porque el hip hop surge en esa época, surge a fines de los 70. Los primeros singles de rap que se graban y se sacan en vinilo salían en ese formato, salían en discos de 12 pulgadas, donde la canción ocupaba todo un lado, entonces ocupaba 15 minutos de canción, como Rapper's Delight, obviamente, que es la canción que fue el primer gran crossover del rap a nivel internacional y mundial, global. Por mucho tiempo también en el hip hop se impuso este formato, el de 12 pulgadas, también porque es mucho más fácil de manipular para los DJs, para hacer scratch, beat juggling y todas esas cosas. Es mucho más fácil con un disco de 12 pulgadas, tenés mucho más espacio para la mano, para moverte, para manipularlo, para encontrar el surco, el momento exacto donde poner la púa sobre el disco. Entonces ese fue el formato que la industria promovió más que nada para el hip hop, y el disco de 7 pulgadas quedó relegado en el hip hop, medio que se lo ignoró, y es un formato que se seguía fabricando durante los 80 y hasta los 90, pero después de ahí en adelante quedó como un formato más de nicho. Se seguía usando mucho en el reggae, por ejemplo, en el dancehall, en el dub, en toda la música de Jamaica, mucho en el punk rock, en el hardcore. Pero en el rap era un formato muy raro. Había singles que se sacaban en 7 pulgadas, pero eran más que nada para las rocolas o para las radios, no era para los DJs. Los DJs de hip hop no tocaban, por lo general, discos de 45 revoluciones por minuto. El gran cambio sucedió durante los 2000, donde hubo una redirección del interés de los beatmakers y de los DJs en Estados Unidos hacia este formato. Esto se dio en simultáneo por varios DJs que empezaron a enfocarse cada vez más y a hacer mucho más digging en los discos de 45. Entre ellos, muy importante fue
lo que hizo DJ Shadow con Cut Chemist, que en esa época, creo que allá por el año 2005-2006, habían hecho una gira internacional en la que todo el set era todo tocado con 45s. Y de hecho yo lo vi esa gira, y empezaba la gira, el espectáculo de ellos, con un video donde explicaban el formato para el público general, que no lo conocía, que no entendía las particularidades y las dificultades de ser DJ, de hacer un DJ set con este formato, ¿no? Porque no es como dije, no es un formato que está diseñado para ser manipulado por DJs, pero ellos le encontraron la vuelta de una manera. Pero el gran cambio, el que más impacto tuvo, fue Jay Dilla. Jay Dilla era un tipo que era muy abierto a la hora de samplear, que sampleaba de todo, que no ignoraba ningún formato ni ningún estilo de música, y que siempre tuvo una afinidad por el 45, por los discos estos que si vos los ves parecen donuts, y quizás que de ahí viene el nombre de su disco, Donuts, ¿no? A partir del éxito de Donuts y de Jay Dilla y todo el culto a Jay Dilla que se hizo post-mortem, el formato se hizo súper popular en la escena DJ Big Maker de Estados Unidos, y se empezó a expandir también a nivel mundial. En las últimas 2 décadas se empezaron a imprimir discos de rap en este formato, discos que en su momento, cuando habían salido, nunca salieron en formato de 45, pero ahora, después del 2010 en adelante, como que los empezaron a reimprimir en este formato para que los DJs los puedan tocar en este formato, y se popularizó también el tema de hacer DJs sets con tocadiscos portátiles, las portatornamesas, o como les digan en español, tocadiscos de plástico que estaban en su época, en los años 60 y 70, estaban dirigidas hacia el público infantil más que nada. Y todo el resurgimiento de ese formato, que creó toda una subcultura dentro de la subcultura DJ y de la subcultura beatmaker, fue en gran parte el resultado del culto a Jay Dilla. Y otra cosa es que podés enfocarte en música más desconocida, en rare groups, en música fuera del mainstream, porque nuevamente el formato, al ser más barato de producir y más barato de grabar y de difundir, era un formato que era muy usado por sellos chicos, por artistas independientes. Entonces se pueden encontrar cosas raras que quizás nunca llegaron a publicarse en un álbum, que nunca llegaron a hacer hits, pero que se difundían en este formato, especialmente canciones de la era del soul y el funk, que salían solo en este formato de 45 revoluciones por minuto, y que nunca vieron la luz en un álbum, y menos en un CD, ni hablar, ¿no? Entonces es un formato que está muy piola para eso, para encontrar canciones raras, desconocidas, versiones diferentes, y yo me dediqué mucho a hacer eso por muchos años, y tocaba mucho en mis sets con eso. Caía con mi caja llena de 45s y podía tocar 3-4 horas sin parar solo con este formato. Para los que se preguntan sobre este formato en la industria musical en Argentina, para mí es un poco todavía un misterio por qué el formato no se difundió más en Argentina. Lo que sí se difundía en Argentina eran los singles, los sencillos de este tipo, que son también de 7 pulgadas, pero que vienen generalmente con el agujero chico en vez del grandote y que por lo general giraban en 33 1/3, no estaban grabados en velocidad de 45 revoluciones por minuto, por lo cual no son 45s. Pero sí hay 45s en Argentina. Han salido también en años recientes artistas argentinos que llegaron a grabar en este formato, como acá tengo de Alica y Nueva Alianza, haciendo este reggae cumbiero rapeado típico de Alica. Está con la bandera argentina, que es un disco de tools para DJs, que no tiene nada, que me lo regaló mi amigo Ezequiel Kelo, DJ Easy Loop. Según tengo entendido, DJ Rolex lo produjo, el DJ que fue DJ de Cosmos, pero me parece que también hay otros DJs más involucrados en eso, pero como no tiene créditos, no tiene nada de información, ya en los comentarios alguien me lo va a aclarar. Tengo también acá de la Fucking Sound Machine, la famosa banda de funk argentina, en la que participa Manu Tin de los Illuminati como rapero invitado. Hasta acá mi tributo a mi formato predilecto de discos de vinilo, tanto para descubrir música como para tocarla, y mi humilde homenaje al maestro, al 45 King, que descanse en paz. Y me despido una vez más desde la Daticueva, acá en Oakland, California, Juan Data, tomando mate y hablando de hip hop. Hasta luego.